Cordial y cálido saludo. Estamos en Lunes de Zapatero. Nos encontramos en Puerto Resistencia. El tema de hoy es Puerto Resistencia, cultivo de esperanza. Queremos refrendar varias improntas de este Lunes de Zapatero hecho por el colectivo. La primera, estamos hablando desde lo regional, el gran valle del río Cauca, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Pacífico y Chocó. Segundo, desde aquí estamos compartiendo una lectura de lo que fue el paro nacional. Estos puntos se caracterizaron por ser puntos de bloqueo, donde confluyó la comunidad, diferentes sectores, estudiantes, jóvenes, mujeres, obreros, donde hubo ollas comunitarias. Cali se le ha denominado capital de la resistencia. A algunos bogotanos y bogotanas esto les molesta, pero tiene esa connotación complementaria al tema de la movilización, complementaria al tema de la protesta, pero estos puntos son nuestra impronta. Estamos en Lunes de Zapatero. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy de nuevo con Dayan. Dayan, bienvenida. Estamos en Lunes de Zapatero desde Puerto Resistencia. Dayan, estamos en Puerto Resistencia y a este programa lo hemos denominado Puerto Resistencia, un cultivo de esperanza, pero también hemos venido comentando extracámaras de que hablas de que es un patio ampliado. Entonces, retomemos ese par de elementos. Vale, la idea que yo tengo del Monumento a la Resistencia del patio ampliado me viene un poco como por las primeras impresiones que yo tuve cuando visité, digamos, la construcción del monumento, cuando estaba el proceso de levantarlo. Entonces, cuando yo lo vi y estaba esto aquí lleno de andamios y los obreros trepados y toda la comunidad levantándolo, elevándolo, yo lo que vi fue algo que he visto en los cultivos, en un cultivo específico que es el de arvejas, porque pues además mi familia proviene del campo, conozco eso. ¿Qué pasa con esos cultivos? Son cultivos que necesitan un tutoraje. Entonces lo que yo veía en los andamios es una cosa similar. ¿Qué es el tutoraje? Es poner una especie de redes y de palitos, por así decirlo, para que la planta pueda elevarse al cielo, para que pueda tomar la luz del sol y así crecer, digamos, y pues convertirse en eje cultivo. Entonces yo más o menos lo que veía acá en el monumento era eso, que había un proceso de tutoraje, a diferencia de un poco lo que pasó con el monumento de Sebastián, que es un monumento que finalmente desarrolla un artista en un taller, en soledad, que luego lo entrega hecho y simplemente se emplaza. Acá no, acá es la comunidad levantándolo desde los cimientos, construyéndolo poco a poco. Y además eso se conecta con el hecho de que los puntos de resistencia acá en Cali movieron la plaza pública. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, o sea, antaño lo que solía pasar era que las discusiones públicas y las discusiones políticas de lo que pasaba en la sociedad se daba en las plazas principales. Entonces, por ejemplo, teníamos la plaza de Caicedo y bueno, toda la cuestión del centro histórico. ¿Qué pasa acá con el paro? Eso se mueve y explota en cada uno de los territorios que se convirtieron en los puntos de resistencia. Era allí donde se estaba dando la discusión política, la discusión de, bueno, a dónde vamos como sociedad, en qué es lo que nos vamos a transformar, porque era una de las cosas importantes del paro. No era parar, no era detener, era transformar. Entonces, cuando la discusión llega a este espacio, y yo me paraba acá y uno ve como todo el horizonte, uno ve ese espacio ampliado que además con la intervención de las mujeres, que fue muy, muy importante, con la aparición de las ollas comunitarias, yo veía esa dinámica como de la casa.
¿Y en dónde se dan las discusiones, digamos, importantes en la casa? ¿Dónde está el movimiento de las casas acá en Colombia? En los patios. Entonces yo decía, bueno, alejémonos un poco esta cosa de la plaza pública y pensemos que esto es un gran patio, donde estamos discutiendo los temas sociales y el tema político, que es, digamos, las principales cuestiones en las que pone el foco el paro nacional. Pero entonces, le damos una connotación de una construcción colectiva, ¿verdad? Por albañiles, artesanos, la gente de la comunidad que trajo herramientas, trajo insumos para la construcción, para pintar, la memoria de los jóvenes caídos, la remembranza también de otras personas como Jaime Garzón, de otros actores, ese patio de cultivo, ¿verdad? Que germina como una comunidad vitalizada, como sujeto político, que estábamos hablando ahora, ¿no? Entonces, sí, esa es como una de las cuestiones principales, que, como yo le decía, a diferencia de los otros monumentos que los ha emplazado la institucionalidad, este no, y este lo levantan las manos, como tú decías, de obreros, de estudiantes, del precariado, de estos jóvenes que, digamos, están sin opción ni de trabajo, ni de estudio, ni de absolutamente nada, y que tienen unas redes culturales y unos afectos hacia adentro de sus comunidades muy particulares, y que son las que se ven reflejadas en la construcción del monumento. Bueno, a diferencia de otros monumentos tradicionales que son fruto de un contrato con un artista y de la inspiración de un artista o una artista, cuando se inauguró Puerto Resistencia, Dayan habla de que hubo un peregrinaje, hubo varios sectores de la ciudad, sectores populares, mujeres, jóvenes, estudiantes, campesinos, indígenas, población afro, profesionales que vinieron en buses, que se transportaron para llegar a este sitio y hacer el acto de conmemoración, de abrirlo como un acto comunitario. Estamos hablando de la peregrinación, Dayan. Sí, a ver, lo que pasa es que yo quería jugar un poco con ese término del peregrino. ¿Por qué? Porque es que peregrino viene de una raíz latina de peragre, que significa ir por los campos, ir por el agro, ir por el jardín. Entonces, digamos que yo establecí un poco esta conexión entre que el peregrino es de alguna forma un extranjero, ¿no? Siempre es el extranjero. De hecho, la palabra viene de ahí, en esa raíz que te comentaba. Entonces, ¿qué vemos en Cali? Que es que Cali ha sido construida y está ocupada y habitada ¿por quién? Por extranjeros, por gente que no nació acá en Cali, o que, bueno, nació después de que sus padres migraron muchas generaciones antes que ellos, y que además tienen una raíz campesina. Entonces me parecía como que teníamos que empezar a pensar en esos términos del peregrino, una persona que atraviesa el campo, viene del campo y de una afuera para establecerse un lugar. Lo que tú comentabas ahora, que yo te contaba, para la inauguración de distintos sectores de la ciudad se organizaron caravanas. Era, o sea, a organizar también en espacios aislados la comunidad para venir a rendir un homenaje tanto al monumento en sí mismo como a las personas que perdimos, porque fue el pueblo completo el que perdió a estas personas, no solamente sus familiares, todos los perdimos a ellos. Y entonces era un homenaje a todo eso, y era un homenaje a resistencia y a un movimiento del que prácticamente la mayor parte de la población caleña estaba participando. Y otra cosa que culminó, me parece a mí, esta cuestión del peregrinaje, es que aquí se consolida un espacio que es casi que sagrado. ¿Por qué? Porque lo levanta el pueblo, ese pueblo que viene de afuera, expulsado de otras regiones, que trata de recuperar esa impronta campesina, indígena, negra que se trae. Y casualmente, en esta parte de acá, el día de la inauguración, un representante de una de las comunidades indígenas que participó hizo como una especie de ritual para consagrarse al monumento. Entonces, ¿qué hacía él? Bañaba con agua y con plantas, y les pedía a las personas que venían a visitar el monumento levantar la mano
y pensar en esa resistencia. Entonces, ahí me parece que había una cuestión sobre la identidad bastante particular que, digamos, se contrapone a esa otra idea de la identidad de la caleñidad, que es el pan de bono, el champús, la salsa. No, acá es una cuestión de participación social, y esa participación social es la que finalmente nos consagra como ciudadanos y como caleños a quienes asistimos a la inauguración. Estamos hablando de que Cali es un cruce de caminos. Cali es poblada por varios migrantes que vienen del Pacífico, inclusive de la zona cafetera, del sur del país. Y esos migrantes, cuando llegan aquí, asumen su condición de caleños y caleñas y traspasan y se vuelven como unos peregrinos. Pero también esos migrantes han sido capaces de generar una membresía, una comunidad, una identidad, ¿sí? Y esa identidad, el paro nacional, como que brota, como que surge de nuevo, y es lo que potencia este gran movimiento con estas particularidades en Cali, que no es nuevo. En el 71, el 26 de febrero, con el hecho emblemático del asesinato de Edgar Jalisco, un estudiante de química en la Universidad del Valle, también se dio una situación similar, donde Cali es un referente. Pero ese es un elemento permanente de lo que somos nosotros, y no somos la caleñidad de lo institucional. Somos mucho más ricos, vamos más allá, somos muy potentes, y por eso el tema de la resistencia, que también lo anotaba Dayan. Dayan, un elemento, un puño que brota de la tierra. Ya, ahí hay que como que poner atención, yo creo, o yo le pediría pues a la gente que pusiera un poco de atención y tratara de mirar detalladamente el monumento, porque realmente no es un puño. Hubo ciertas críticas de ciertos sectores diciendo que, bueno, que lo que se estaba elevando era un falo, porque pues, primero, no todo lo que está elevado tiene que asemejarse a un falo, y no con las connotaciones, digamos, que nos llevan al patriarcado, como normalmente se hace. En este caso no es un puño, es una mano que al parecer está como surgiendo de la tierra. Es como si hubiesen construido aquí, y debajo de esto estuviera el cuerpo colectivo de todas esas personas que nos fueron arrebatadas por la represión policial, la represión del Estado. Entonces es una mano que se levanta y que, para mí, lejos de ser puño, termina siendo una garganta. ¿Por qué? Si uno detalla el monumento, está así y agarra un letrero, y ese letrero tiene un mensaje, dice resiste. Entonces yo lo que creo es que parte de lo simbólico que hay aquí es que es una garganta que está surgiendo de la tierra, y en las manos de la gente está gritando resiste. Entonces es como, esa era la connotación, o por lo menos el detalle en el que yo me fijaba, lejos de decir simplemente es un falo. Miremos el tema del tótem. El tótem también, hablemos un poco de eso. Vale, sí. El monumento no constituye una escultura como cualquier otra, como por ejemplo la que estaba de Sebastián, otras que hay en el centro histórico de la ciudad. No, es distinto porque, volviendo, digamos, a traer esto de la sacralidad de la que te hablaba hace un rato, la peregrinación y todo esto se eleva como un tótem. ¿En qué sentido? En que iguala a quienes están, digamos, teniendo una comunión a su alrededor. Entonces que esto también se relaciona con, digamos, en contradicción a esta cuestión del falo y de que hay un patriarca y esto. No, esto es un monumento construido por una fraternidad, por hermanos, personas que, digamos, se igualan, no miran el uno por encima del otro, no quieren sacar el rédito de que, no, yo lo diseñé, yo fui el que puse la primera piedra, como suele pasar con otro tipo de monumentos hechos por la institucionalidad. No, esto iguala a todos, entonces nos permite a nosotros pararnos aquí
a los pies del monumento y decir, vos sos mi igual, sos mi compañero, mi compañera, esto es una fraternidad, no es una cuestión de poder, o por lo menos si es de poder popular. Dos cosas para que las conversemos, Daya. En el colectivo hemos venido hablando de que en la Gran América hay dos ciudades en donde hay ejidos, Ciudad de México y Cali. Ejido tiene una connotación que el ingeniero Claudio Borrero le ha dado, que se llama tierra del común, que los invasores dejaban en las afueras de la ciudad. Nosotros estamos replanteando esa concepción porque el ejido para nosotros es toda la ciudad. La ciudad es un bien común y no lo relacionamos con el tema de la propiedad, que es una creación del capitalismo y específicamente de la propiedad privada. El ejido es un bien común y allí no hay propiedad, sino que hay categoría de uso y goce sobre ese bien común. Entonces, Dayan, te propongo que retomemos esa vaina como ejidal, que hemos venido hablando, que tiene esta connotación, o de la propiedad, o como por donde lo quieras tomar. Sí, claro, a ver, lo ejidal, hay que tener en cuenta que además había otro tipo de terrenos también que van como por esa línea, ¿no? Los ejidos y las dehesas, que era otra figura también que estaba establecida. Y claro, eran espacios de libre circulación, que fue una cosa que, digamos, contraria a cierto discurso que se desarrolló durante el paro, de que había un bloqueo y de que no se podía pasar y no se podía transitar por la ciudad. No, contrario a eso, lo que estaba pasando en puntos como Puerto Resistencia era eso, que la gente podía circular de una forma como más natural y poder conectarse con el entorno del que estaba participando. También de eso hicieron parte, por ejemplo, las ollas comunitarias. Y eso es muy, muy importante, ¿por qué? Porque es que en esos terrenos ejidales, en las dehesas, pues eran espacios pensados para una producción colectiva, para un sostenimiento. Habían unos cultivos que eran comunes, se llevaba al ganado a pastar en comunidad, no se podía sacar, digamos, un usufructo o una, digamos, como una renta de producir allí, yo irme a vender, no, eso era para la comunidad. Y es algo más o menos que ha empezado a ocurrir acá en los puntos de resistencia en Cali. ¿Qué pasó? Se montaron las ollas comunitarias, que de hecho ahí hay un letrero que lo explica muy bien, es en la olla comunitaria, unos vienen a dar y otros vienen a recibir. Es un compartir de eso, es compartir el alimento, pero además de compartir el alimento es compartir unos afectos, compartir información, hacer pedagogía, porque la gente acá también venía a aprender. O sea, habían unas cuestiones de formación política, de discusión social que, digamos, tienen que ver con esa cuestión de la propiedad común. Somos todos los que habitamos esto, tengo derecho a ocupar el territorio, a poner mis pies en él, a hablar de ese territorio, a renombrarlo de acuerdo a las cuestiones que están atañendo, digamos, a esa comunidad que lo habita. Por algo se hace también ese cambio de nombre, de pasar de ser Puerto Rellena a ser Puerto Resistencia. Ocurren todas esas dinámicas. Otra cosa, recogiendo también esa producción en los ejidos y en las dehesas. Acá cerca se ha instalado, por ejemplo, un proyecto de una huerta. Aquí nomás vemos al lado del monumento, está creciendo una planta de tomates, que probablemente la gente podrá venir, tomar un tomate, llevárselo para su casa, poder resolver a través de esa propiedad común, digamos, la supervivencia. Entonces, eso es un poco lo que atraviesa esta cuestión de lo ejidal también y de esa propiedad común. Producir en colectivo para esa supervivencia colectiva. Puerto Resistencia, cultivo de esperanza. Hay un debate porque algunos plantean que lo que hubo fue una explosión. Otros plantean que lo que existe es un levantamiento que tuvo un primer momento, efectivamente, de explosión, pero que ese levantamiento se está fraguando, se está tejiendo sobre estos elementos de lo comunitario, de lo colectivo,
de la vecindad, de la solidaridad. Y allí un elemento para que en un posterior lunes de Zapatero lo analicemos con detenimiento, y es el tema de la propiedad colectiva como una opción en esta coyuntura para que se acceda en términos de uso y como bien a la vivienda, pero no en términos de propiedad, para poder seguir fortaleciendo este tema de lo colectivo. A propósito de lo que decía Dayan, si hay manejo de residuos en la fuente, podemos producir abono y habría muchas huertas, y es una perspectiva de soberanía alimentaria, ¿sí? Dayan, ¿algo para cerrar? Sí, mira, hay algo también importante en eso que te decía de lo ejidal, de ese compartir. Y es, por ejemplo, que acá la gente no viene solamente porque, bueno, está la olla para comer, no. Está esta cuestión pedagógica, por ejemplo, y dice ocupar el territorio. ¿Qué pasa? Que también hay una creación de cultura o una, digamos, un despliegue cultural, que es una de las cosas que pasó, por ejemplo, acá cuando se tomó la población el CAI, que de hecho lo retoma la policía. Y esa palabra es importante, ¿no? Retoma, porque nos trae como a la memoria ciertas cuestiones de nuestro pasado nacional, y mirar cómo está ahora eso, que es un espacio nuevamente que está gris, ocupado por una autoridad, con un ánimo represivo, mientras que cuando uno venía y estaba toda la cuestión del punto de resistencia, había intercambio de libros, la gente podía venir acá a buscar algo de vestido, que también tiene que ver con todos esos sentidos comunitarios, ¿no? De atender al prójimo, darle de comer, darle de beber, darle hospedaje, ayudarlo con el vestido, no ayudarlo, sino compartirlo, porque en ese prójimo yo me reconozco, y eso es una cosa que, digamos, estos peregrinos que vienen exiliados de otros lugares, en ellos está muy marcada eso, porque cuando yo reconozco al extranjero me estoy reconociendo también a mí mismo. Y algo que sí te quería como comentar, que no quiero que se me quede por fuera, es señalar que el monumento a la resistencia es un monumento huérfano y es un monumento plebeyo, muy importante eso. Y es huérfano, ¿por qué? Porque surge, digamos, de una necesidad y de un afecto de la propia comunidad, sin que haya una institucionalidad que firma un decreto y dice, bueno, vamos a hacer esta obra, no. Y de hecho la misma comunidad fue la que recogió los materiales, trabajó en su diseño, se reunió para decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? Vinieron muchas manos, la clase obrera se combinó con los estudiantes, se combinó con con el precariado, se combinó con todos esos jóvenes que estaban, digamos, por fuera y que son los que realmente, digamos, llevan adelante la cuestión más importante de la resistencia durante el paro nacional. Entonces toda esa confluencia hace que sea un monumento plebeyo y un monumento huérfano, porque no hay un padre que determina qué se hace, sino una comunidad de hermanos. Bueno, te queremos decir que acordate que te puedes suscribir al canal, que este es un programa del colectivo de Lunes de Zapatero. La compañera Dayan hace parte de nuestro colectivo, que en tus comentarios puedes dejar tus críticas, tus observaciones, tus puntos de vista, ¿sí? Y que vamos a seguir desarrollando esta dinámica con los cambios que les habíamos compartido. Amigos y amigas, esto es cuestión de pan de bono, ¿sí?